días. Mi nombre es Ana Cohen, soy Managing Partner de Cohen Aliados Financieros. Estamos a 18 de mayo de 2023, son las 10 de la mañana y vamos a encarar nuestro esfuerzo mensual de analizar los mercados globales y la macro global para tomar decisiones más ordenadas. Me acompaña o va a liderar esta sesión, como siempre, nuestro Head de Estrategia, Martín Polo. Martín, gracias. No voy a hacer la introducción de siempre, es un mundo complicado y otra vez con señales dispares. Me anticipaste que vas a hablar de que esta vez te pusiste más moderado que el resto para predecir una recesión, pero te voy a dejar avanzar porque creo que tenemos agenda nutrida, por lo que me dijiste, viene cargado de contenidos y de pensamientos este PowerPoint, así que gracias por acompañarnos y adelante. Bueno, muchas gracias Ana, buenos días a todos. Sí, como hacemos siempre, vamos un poco a evaluar qué estuvo pasando en este último mes, a ver si los últimos datos que tuvimos validan o hacen repensar nuestro escenario. Tuvimos señales, como vos bien marcaste, mixtas, pero dentro de todo alentadoras. Lo más alentador de todo es que la actividad económica, más allá de la crisis financiera que tuvimos allá por marzo, todavía no llegó al nivel de actividad, no estamos teniendo un derrape de nivel de actividad, te diría todo lo contrario. Y por otro lado tenemos señales mixtas en la inflación, una inflación en términos generales que baja, pero como siempre medimos, esa velocidad de caída no está tanto en línea con lo que la Fed está proyectando. Entonces, por eso el título de esta reunión es si la Fed verdaderamente está en una pausa en cuanto a su política monetaria o verdaderamente hay un cambio de ciclo en la política de la Fed y nos espera más distensión monetaria. Vamos a ver eso, si quieren les voy spoileando la conclusión. Para nosotros esto es una pausa, vamos a tener tasas altas por más tiempo de lo que el mercado está estimando. Así que eso es un poco la primera conclusión que podemos sacar. Así que voy a, como hacemos siempre, compartir pantalla para empezar con la presentación. Como ustedes saben, siempre todo esto después está volcado en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página de Perspectiva, en las cuales van a tener esta presentación, van a tener el paper que lo acompañe, como siempre abierto a cualquier tipo de consulta o mayor detalle o mayores precisiones sobre lo que estamos diciendo. Entonces, sin más preámbulo, como digo siempre, vamos a arrancar un poco esta presentación. Voy a hacerlo en varios capítulos. Primero vamos a ver cómo está la actividad, de la cual yo lo llamé un lento soft landing. Voy a explicar por qué. Vamos un poquito, voy a tratar de ser lo más breve posible porque hay mucho detalle acá dando vuelta y es necesario explicarlo de la mejor manera. El dato del primer trimestre, que lo conocimos hace poco menos de un mes, un poco desilusionó al mercado, nos desilusionó a nosotros un poco porque esperábamos una suba del 2,5%. Nosotros veníamos marcando que la actividad seguía robusta. Este dato del primer trimestre, la primera estimación, un poco que nos hizo ruido, a ver qué pasó, digamos, por qué la actividad frenó tanto cuando uno lo mira en perspectiva, es decir, un 1,1% es lo que dio la primera estimación, es la peor performance desde la salida de la pandemia, ¿no? O sea, desde el segundo trimestre del año pasado, pero cuando uno mira la tendencia, una moderación en el crecimiento, apenas un 1,1, fíjense lo que habían sido los dos trimestres anteriores, 3,3 en el tercer trimestre del año pasado, 2,6 en el cuarto, y ahora como que eso iba ayudando a la visión del mercado en que la Fed estaba haciendo su trabajo. Por lo tanto, con la actividad aflojando, solamente había que esperar que la inflación caiga como para que la Fed saque el pie del freno. Bueno, cuando le empezamos a sacar punta a ese dato, vemos algunas cuestiones que no está tan como el mercado cree en cuanto a que la economía se está desacelerando fuerte. Cuando abrimos en los componentes del PBI, vemos si quieren, una paradoja, no sé si una paradoja, pero algo importante es que más allá el consumo privado sigue creciendo con mucha fuerza. La inversión, que era la primera víctima de la suba de tasas, no solo no profundiza la caída, sino que modera en el margen, ¿no? Esto es en el cuarto trimestre, fíjense, apenas cayó un 0,4%. También tenemos un buen dinamismo de las exportaciones
Y atención acá también, Ana, algo que vamos a hablar más tarde, un repunte del aporte del sector público, más expansión fiscal, esto le está ayudando al crecimiento. ¿Por qué nos dio tan bajo el crecimiento de 1,1? Bueno, como siempre aparece el mercado o las estadísticas oficiales la llaman variación de existencia, pero por lo general estos son errores, es el desvío estadístico que hay cuando se hacen las estimaciones. Pero supongamos que es cierto la variación de existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas desacumularon inventarios. ¿Cómo se lee esto? Y a medida que el consumidor demanda más, las empresas usan los stocks que ya tuvieron antes. Por eso no producen, lo que hacen es reducen inventarios. Por lo general esto es hambre para un trimestre, pan para el otro, porque por lo general las empresas van administrando esos stocks. No tenemos un derrumbe de los stocks, seguramente en el próximo trimestre o en el otro nos puede ayudar a ese crecimiento. Mejor aún lo que, como les marcaba Ana, fíjate cómo si limpiamos la variación de inventarios del PBI, fíjate cómo la economía no solo no afloja, sino que se acelera. Vamos a los números. Cayó 0,2% en el primer semestre del año pasado, a esa tasa, 0,2% por trimestre. En el segundo semestre por trimestre creció al 2,7% y ahora nos está dando un 3,9%. ¿Cómo nos da este 3,9%? Bueno, fíjense, el repunte del consumo acá esta es la lucha que tiene la Fed, ¿no? Porque la Fed, cuando sube la tasa, lo que en realidad está queriendo hacer está queriendo enfriar la economía, y sin embargo la economía no solo no se enfría, sino que se recalienta aún más. Ahí está el problema. Tenemos también la inversión, esto es la inversión fija. Fíjate cómo de un 3,7 que había caído en el segundo semestre del año pasado, ya ahora está cayendo el 0,4, muy poquito. Y por otro lado, fíjate lo que destaco allá, cómo esa disciplina fiscal que había tenido Biden duró hasta el primer semestre del año pasado. Desde entonces tenemos que el aporte del consumo, esto es más gasto público, más gasto en defensa, más gasto federal, todo lo que ustedes quieran tener ahí, bueno, fíjense cómo está creciendo al 5%, lo cual esto le sigue aportando impulso a la demanda agregada. Si quieren ver un poquito más en detalle esto, fíjense cómo el consumo, ¿qué es el consumo que está repuntando? Y bueno, el consumo de bienes, justamente lo que necesita aflojar más rápido, no solo, fíjense, de crecer en el primer trimestre creció al 6,5%. ¿Por qué creció solamente 3,9%? Bueno, porque los servicios crecieron un poquito menos, al 2,3%. Fíjate cómo entre el consumo privado me aportó 2,5 puntos al crecimiento. Es muchísimo. A ver, es natural para Estados Unidos, ese aporte es muchísimo si consideramos que en ese periodo que estamos viendo, las tasas de interés son 5 puntos más arriba. Esto es la tasa de referencia de la Fed, de las que subió. A eso le tenemos que sumar más o menos 3 puntos, en lo que subieron las tasas activas de los bancos, y para decirte otro dato, las tasas de tarjetas de crédito ya crecieron ya están al 20%. Más allá de toda esa restricción financiera, tenemos que el consumo parece no dar señales de moderación. Por otro lado, también tenemos todo lo que es la inversión en maquinaria, cómo está creciendo, o sea, no está golpeado por la caída, por la suba de tasas de interés, y después tenemos como la única víctima de esta suba de tasas de interés que hizo la Fed, que es el sector residencial en Estados Unidos, en el cual obviamente hubo una caída en las construcciones, hubo una menor demanda de viviendas, y eso un poco me arrastró al crecimiento, me tiró un poquito abajo la inversión. Así que por ese lado tenemos que la demanda doméstica en Estados Unidos sigue pujante, y eso es lo que aporta el crecimiento. Yo recién te dije, luego les comentaba que esta resistencia que está teniendo el consumo, y lo cual da para el análisis, porque esta resistencia marca el colchón que tiene el ciclo económico. ¿Y de dónde viene ese colchón? Y bueno, de la política sumamente expansiva que hizo el Tesoro americano durante la pandemia. Fíjense, esto es el ingreso disponible a valores corrientes, ¿no? La diferencia entre ingresos disponibles y el gasto, que es los consumidores, es el ahorro. Recuerden que en épocas de crisis el ahorro aumenta, el consumo se retrae, aumenta el ahorro, en tanto y en cuanto los ingresos suben, ¿no? Entonces acá lo que tuvimos durante la pandemia es que el Estado, a través de los tres
los 3 programas de estímulo que hicieron fueron 8% del PBI, lo que le aportó el Estado. No fue poca cosa lo que le tiraron todo el estímulo que hizo el gobierno. ¿Y qué hizo el consumidor? No la gastó, y lo está empezando a gastar. ¿Qué es lo que tenemos acá? Un colchón para el consumo muy fuerte. ¿Y cómo lo vemos? Acá, ¿ven cómo acá la tendencia debería ser que esto es lo que deberían ahorrar las familias por mes? Se está recuperando el ahorro. La familia, a medida que van consumiendo más, obviamente esa tasa de ahorro va cayendo, pero cuando vemos en el margen, tenemos que también los ingresos suben, porque el empleo sigue creciendo y los salarios empiezan a recuperar poder de fuego. ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos estas montañas que tenemos acá, que solamente se consumió esta partecita. ¿Qué quiero decir? Hay 500.000 millones de dólares de ahorro excedente, por tirar un cálculo, ¿no? Puede ser más, lo cual eso nos va a suavizar el ciclo. Y acá me voy adelantando un poco a esas conclusiones de por qué el soft landing, ¿no? Porque tenemos familias poco endeudadas, por lo tanto la suba de tasa de interés no los golpea tanto. Tenemos familias con mucho ahorro, y al mismo tiempo tenemos un mercado laboral, como vamos a ver más adelante, en el cual crece el empleo con mayor presión salarial. Entonces esa masa salarial sigue creciendo. Por lo tanto, la dinámica para el consumo, más allá de que en los últimos meses tuvimos cierto estancamiento en la dinámica de las ventas del consumo masivo, bueno, todavía tenemos un importante colchón para ir suavizando ese ciclo, en tanto y en cuanto no haya escenarios de pánico, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿qué esperamos para el segundo trimestre? Yo recién les hablaba de un primer trimestre en el cual había sido flojo, que si bien una vez que lo limpiábamos un poquito podíamos decir que el crecimiento sigue pujante. Y bueno, y tenemos otra novedad, que promediando el segundo trimestre, este es nuestro indicador de cabecera, el Naucas, fíjense cómo las estimaciones dan para que la economía siga creciendo en el segundo trimestre. Por lo tanto, ¿cómo se llama? La actividad al primer semestre no va a haber visto esa recesión que el mercado tanto anticipa. Y vaya si el mercado está anticipando esta recesión y cómo la venimos corriendo de atrás en cuándo es que la actividad va a empezar a hacer ese ajuste. Bueno, siempre le hemos comentado la inversión de la curva americana, cómo cuando la diferencia entre las tasas cortas y las tasas largas favorecen a las tasas cortas, es decir, este número se hace cada vez más negativo, estamos en un nivel históricamente negativo entre el spread entre tasas cortas y tasas largas. Siempre le destacábamos que nosotros no nos casábamos mucho con ese indicador, pero cuando uno mira el pasado, es decir, cada vez que la pendiente de la curva se invirtió tanto, vino una recesión, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? De acuerdo a las propias estimaciones de la Fed de Nueva York, es que hay acá hablamos de probabilidades, o sea, ni siquiera es algo seguro, pero fíjense cómo la lectura que hay que hacer, porque acá, para no asustarse, ¿no? Porque acá este indicador nos da que hay un 68%, casi un 70% de probabilidad que la economía ingrese en recesión, pero recién en los próximos 12 meses. ¿No? Entonces acá hay, como decir, el horizonte todavía tenemos un año para ver buenos indicadores de nivel de actividad sin que se cumpla este escenario. No sé si estoy siendo claro en esto. O sea, la lectura de los indicadores es muy importante. Es decir, porque recién en los próximos 12 meses, o incluso le digo de otra manera, hay un 30% de probabilidades que no pase. O sea, como digo, son indicadores que los miramos, pero tampoco no son una verdad revelada. El mercado a veces un poco exagera en la lectura y los toma como que es una Biblia y que esto va a pasar. Bueno, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo y con los datos que nos van llegando hasta mayo, ¿no? Tenemos hasta abril, recién tenemos indicadores. Por ahora nosotros esto puede ser que venga una recesión en los próximos 12 meses. Después tenemos que ver de cuánto estamos hablando, porque esto nos marca que puede haber una baja del crecimiento, no nos dice si va a caer, si va a ser del 2, si va a ser del 4, ¿no? O sea, tómenlo como algo cualitativo. Y de paso les comento, nosotros también seguimos la Fed de Filadelfia, nosotros leemos lo que tratan de leer ellos, entonces como para poder ver la misma película. Y trimestralmente también publican sus proyecciones de crecimiento, creo que lo hemos mostrado en otros House View, como el top 10 de analistas de Estados Unidos hace su proyección, y todos veían una caída en el crecimiento en el primer semestre de este año.
Bueno, algo que afortunadamente no ocurrió, e incluso ahora cuando actualizan su proyección, ni siquiera dice que va a haber recesión, corrigieron al alza su proyección de crecimiento y bajaron de la inflación. Entonces esto con lo que digo es que todos estos así como la Fed es esclava de los datos, como es algo obvio, pero siempre lo aclaran, nosotros también. Y nosotros vemos que esa recesión todavía no está llegando, más allá de que con esto no decimos que estamos en Disney y que no va a haber volatilidad. No, definitivamente aprovecho la interrupción que hice, como hago siempre, para aclarar que queda disponible en nuestro icono ahí de Zoom, de Q&A o de chat, las preguntas que quieran hacer, queda disponible, Martín, después para ir. Las iré mechando y coordinando como siempre, pero básicamente lo que estás diciendo es las señales mixtas indican que va a ser un panorama mixto. No estamos esperando una recesión violenta, estamos esperando un soft landing tan soft que puede darse en los próximos 12 meses, pero tampoco es que tenemos la plata fácil o gratis que tuvimos durante, digamos, se terminaron los escenarios de plata fácil y equities volando por el aire, salvo próximas noticias distintas, digamos. Claro, bueno, ese es un poco el view y también, digamos, todos estamos de acuerdo que va a venir volatilidad. Lo que pasa es que tenemos que ver si esa volatilidad va a ser para bien o para mal. El mercado creo que está descontando algunas noticias, es demasiado violento con la caída del nivel de actividad y de ahí a su temor y de ahí a su preferencia por los bonos, ¿no? Ese es un poco el view. Vamos a tratar de interpelar ese view sin rechazarlo, obviamente, pero sí interpelar por dónde puede venir, si hay margen de corrección de esos views. Entonces, ya tenemos el nivel de actividad, vamos a lo que ven, a lo más finito, a lo que el mercado mueve, a lo que le da volatilidad al mercado, y son los datos de empleo y desocupación, que seguimos en pleno empleo. Para nosotros la variable principal acá es ver cómo van a reaccionar los salarios, y acá tenemos otra buena noticia de abril, por eso es que las estimaciones del Naucas nos están dando bien, como en abril se repuntaron las nóminas no agrícolas, 253.000 es los empleos que se crearon, el mercado esperaba menos. Hubo un poquito de ruido estas semanas con que estaban aumentando las peticiones iniciales de desempleo y eso daba un poco de intranquilidad. Bueno, acaba de salir el dato que bajaron ahora por debajo de lo esperado, así que el empleo sigue pujante, no tenemos una dinámica en la cual el empleo se está resistiendo. Habíamos hablado, bueno, que todas las grandes tecnológicas están despidiendo gente. Bueno, por ahora eso en la macro, en los grandes números no se está viendo. Sí es cierto que está habiendo una desaceleración en la tasa de creación de empleos, pero por ahora le sigue aportando a esta tasa de desocupación que sigue en niveles históricamente bajos, 3,4%. Bueno, acá lo tienen, esto también lo vemos, aprovecho para comentarles en los semanales que ustedes reciben todos los lunes en los Week Ahead, esto se explaya con más detalle, básicamente porque es cuando sale, ¿no? Pero fíjense cómo acá lo que lo favoreció a esa tasa de desocupación es que se crearon empleos en un contexto que hubo gente que se retiró del mercado laboral, por eso tenemos que la tasa de desocupación cayó, o por lo menos la cantidad de personas desocupadas se redujo en 182.000 personas. Entonces, como siempre, si tenemos una fuerte demanda o una demanda laboral que digamos, que no afloja demasiado y al mismo tiempo tenemos bajo desempleo, en la lectura de la Fed y de todos, es decir, bueno, ¿cuándo va a venir la presión en los salarios? Porque los salarios el año pasado perdieron contra la inflación, acá vemos que en el margen empiezan a recuperar poder de compra. Y esto es una buena noticia, porque para el consumo, nuevamente, se recupera el salario real y se recupera el empleo, es decir, es un win-win, digamos esto. Entonces, ahí eso es un poco lo que nosotros suponemos que es lo que le va a dar soporte al consumo. Y acá vamos a la parte, dijimos señales mixtas. ¿Te puedo agregar un dato reciente? Esta mañana estuve sentada con dos oficiales funcionarios, altos funcionarios de un banco, uno de los primeros bancos en Estados Unidos, y decían que ellos están viendo que para el segundo Q el consumidor promedio está más asustado. Que vos igual sentís que hay un colchón, pero está más asustado primero por la suba de tasas, de tarjetas de crédito, etcétera, pero también por la crisis financiera provocada en abril por la caída de los bancos. No la crisis, pero la amenaza de crisis financiera. La sensación que ellos tienen en el sondeo más de campo allá
es que vamos a ver reducciones en el consumo. Por ahora lo mismo que vos, digo, ¿no? Estamos hablando de matices del mismo panorama, pero Sí. te lo agrego porque parece que perdés un dato para ir mirando. Sí, sí, tal cual, Ana, es decir, obviamente no hacemos oídos sordos a lo que pasó en marzo, cómo aumentaron todos los indicadores de cómo es, hay indicadores que usan para las restricciones financieras. Bueno, no me sale ahora la palabra, pero hay más, los bancos se están poniendo más reacios a prestar, ¿no? Eso es un poco. Definitivamente. El punto Los que yo... reguladores les van a caer a los bancos regionales mucho más fuerte esta vez y van a tratar de prevenir lo que pasó a partir de acidizarles un poco el ambiente regulatorio y provocarles algún grado de oversight un poquito más fuerte, lo que los va a restringir. Pero además el consumidor, me decían, está asustado. Bueno, Impresionante. vamos a verlo cómo se dio. No, al primer, digamos, los datos por ahora, el otro día salieron las ventas minoristas, salieron ahí, están ahí estancadas, pero siguen consumiendo, es decir, le sacó impulso igual. Mira, para tener en cuenta, no solamente me quiero ir un poco, en este 2,9 de aceleración del crecimiento, obviamente la economía es un balance entre, cuando vemos el PBI tenemos diferentes motores. Hasta el primer trimestre fue el consumo, como les marqué. ¿Cuál va a ser el motor si se cumple este escenario de este segundo trimestre? Va a ser la inversión. El consumo sí, estamos viendo que de esa tasa del 2, del 3,5 que les mostré acá, del 3,9, probablemente en el segundo trimestre, de acuerdo al propio Naucas, va a caer al 1,5. O sea, estamos viendo eso. Lo que pasa es que cuando vemos la balanza, bueno, se nos va la inversión en maquinaria y la inversión inmobiliaria que empieza a que empieza a recuperarse. Entonces, por eso es que podemos tener una caída del consumo, consumidores más reticentes o más asustados, y sin embargo la economía, podemos seguir viendo que la economía crece. Entonces, ese es un poco el punto. También tenemos que considerar que las condiciones financieras para el consumidor, si vemos cómo subió la tasa de interés de tarjetas de crédito, por ejemplo, bueno, lo cruzamos eso con la dinámica del consumidor y parecería ser que no hubo efecto. Venimos hace un año con la suba de tasas de interés y sin embargo el consumidor hasta febrero, hasta marzo, no se sintió muy conmovido. Veremos si el último cachetazo es la crisis en los bancos regionales y eso a partir de ahí los asusta. Pero bueno, estamos, para que te des una idea, Ana, estamos en un nivel de tasa de ahorro de 5,9, de 5% más o menos, cuando el promedio histórico fue de Estados Unidos del 7%. O sea, tiene margen para que el ahorro siga subiendo y que eso no sea una situación catastrófica. Obviamente, en la pandemia esa tasa se fue al 15-20%. O sea, tenemos margen de deterioro, si vale Total. la aclaración. Entonces, vamos a la señal mixta, algo que venimos militando de hace mucho, que es qué pasa con la inflación, el gran problema que tenemos, o por lo menos la gran ilusión que tiene el mercado de que esto está resuelto. Y nosotros siempre venimos destacando esto, que el problema no está resuelto. Hoy me voy a detener un poquito más para defender ese view. Tuvimos el dato de abril que dio 0,4, algo que lo veníamos anticipando, se recuperó, se volvió a acelerar respecto al 0,1 que había dado en abril, pero cuando vemos por qué se aceleró, bueno, tuvimos la parte de energía, obviamente que dejó de restarle, pasó a sumarle, tuvimos un aumento de los autos usados y después tenemos todos los demás componentes que, si bien aflojaron, todavía siguen por encima de lo que estima la Fed, ¿no? O lo que necesita la economía para consolidar el proceso de desinflación. Y acá no hay tutía, acá no hay excusas en cuanto a qué cosas podemos sacar del IPC. Muchas veces les he comentado esa trampita que hace el mercado de sacarle los componentes que no, digamos, que son más volátiles, de manera de que, digamos, forzar a que nos muestren desinflación. Bueno, acá yo veo la core, que por lo general la core, uno cuando define la core es porque, digamos, son las partes más importantes de la economía, y fíjense que hace 20 meses, que la inflación core no baja del 0,3%. ¿Qué es 0,3%? Y bueno, una inflación del 4% anualizada. Y no solo no estamos en 0,3, estamos en 0,4 y un poquito para arriba. Entonces, fíjense que los precios de la economía se están moviendo a una tasa anualizada más o menos arriba del 5%.
Bueno, acá tienen más detalle cómo todos los precios suben y sobre todo los precios asociados al ciclo, cómo se vienen acelerando. O sea, acá desinflación, bueno, cuidado con esos, ser tan tajante y decir, bueno, resto viviendas y demás. Quieren restar viviendas, hacemos el Supercore, ahora lo vamos a mostrar. Pero acá nos basamos un poco en los propios trabajos. Ahora nos fuimos a la Fed de San Luis. ¿Qué está viendo esta Fed que también tiene poder de voto? Bueno, fíjate, Ana, cómo acá esto es la distribución de cómo aumentan los precios. Fíjate cómo, previo a la pandemia, acá hubo un cambio de régimen, acá hubo un cambio de comportamiento. Fíjate a ver si se lo pueden ver ahí. Esto es la distribución de los aumentos. Fíjense cómo durante el 2016 y 2019 los precios casi todos variaban muy poquito, ¿no? Todos los precios variaban, estaban en la... a ver si lo puedo ver de acá, no lo puedo ver, a ver un segundo. Fíjense, acá está, el 18% de los productos tenían inflación negativa. Bueno, ahora solamente tenemos 5% de los productos que tienen inflación negativa. Casi todos los precios de la economía están creciendo al 5% anualizado, algo que no pasaba nunca. Entonces, cuando lo vemos acá en un poquito más detallado, perdónenme por el detalle y la cantidad de números, pero acá les hice caso al mercado, digo, bueno, vamos a ver todos los índices de precio, a ver si verdaderamente están desacelerando y si están desacelerando a la velocidad que requiere la Fed. Bueno, fíjense, previo a la pandemia vamos a la Core o a la Supercore, vamos a hacer a la Supercore que le saca energía, alimentos y vivienda, que es el gran monstruo que el mercado quiere sacarle al IPC. Por eso le llamamos la Supercore, que es, ojo, lo hace la propia Fed, no lo hago yo. Crecía al 2,5%, al 2,1%. ¿Cómo está creciendo ahora? Al 3,8% anualizado. Esto es promedio por mes. ¿Cómo creció en los últimos 3 meses? 4,5%. ¿Cómo están los precios de la vivienda? Bueno, antes de la pandemia crecían al 3,3%. Post pandemia o durante la pandemia, acá fíjense que tengo al unir uno el valle con el pico, al 4,8%. ¿Cómo están creciendo en los últimos 3 meses? Al 6%. Tengo otra mala noticia para el mercado, que algo que quería ir forzando, que los precios de los alquileres ya con la encuesta de enero, esto viene con un rezago, volvieron a aumentar, ¿no? Así que cuidado con pensar con que una vez que limpie ese efecto de rezago del precio de la vivienda, la inflación se va a caer como un piano. Por ahora nosotros humildemente creemos que esa inflación alta va a seguir por más tiempo y por encima de la Fed. Recuerden lo siguiente, para que la Fed cumpla con su objetivo de tasa, perdón, con el objetivo del escenario que tienen con una tasa del 5,25%, la inflación core tiene que bajar al 3,6%. ¿Cómo estamos hoy? Como les dije, al 5,1%. ¿Qué tiene que pasar? Y bueno, tiene que caerse como un piano al 0, tiene que en lugar de subir al 0,4 como les mostré, tiene que bajar al 0,25 más o menos. O sea, tiene mucho trabajo, tenemos que ver mucha desaceleración de precios. Obviamente, bajo nuestro escenario eso no se va a lograr, pero ¿por qué? Porque creemos que la economía va a seguir empujando. Entonces eso le impide un poco que los precios bajen más rápido. Podemos tener un escenario que los precios bajen rápido, pero con garrote, con recesión, algo que no es bueno ni para los bonos ni para las acciones. Entonces, acá un poco desinterpelamos al mercado, el mercado le cree a la Fed. Entonces acá vemos, el mercado cree que la tasa de referencia, esto es la tasa implícita que queda entre los bonos nominales y los bonos ajustados por inflación. Bueno, fíjense cómo allá en marzo del año pasado, previo a que la Fed empiece a mover la tasa, esperaba una tasa de inflación para los próximos 10 años de 3,62%. La Fed hizo esos movimientos y el mercado le creyó, más allá de que la inflación siguió muy por encima del nivel de equilibrio. ¿Y cómo está hoy? Y bueno, está como que el mercado está recontra confiado en que la Fed le va a ganar a la inflación, ¿no? 2,15% de lo que está estimando, que es, si quieren, el promedio histórico, más allá de lo que cayó acá en 2019 producto de la pandemia, ¿no? Entonces acá tenemos esta lectura mixta, tenemos un mercado confiado y unos números que no vienen para estar tan optimistas. Entonces, ahí vamos a ver un poco por qué nosotros creemos que las tasas van a estar altas por más tiempo, porque las tasas de interés reales de los bonos
todavía se están siendo negativas. Ahora lo vamos a ver un poco. Voy a hacer acá una pausa. El gran riesgo de default, o lo que se está hablando en las últimas jornadas, que afortunadamente parece que le están encontrando un camino al acuerdo, ¿no? Entonces acá, como siempre, como cuando lo hablamos en Argentina, lo tenemos que hablar en Estados Unidos. Si hay más déficit, va a haber problemas de deuda. ¿Qué tuvimos en Estados Unidos? Siempre Estados Unidos tuvo un déficit, más allá de la era Clinton, tuvo que ir financiando ese déficit fiscal, que obviamente se disparó con la pandemia. Parecía que lo venían controlando hasta el año fiscal, hasta el 2022, pero este año fiscal, por eso creo que las negociaciones son más duras, Biden duplicó el déficit, o triplicó el déficit fiscal en lo que va de este año. Si comparamos octubre-abril de este año contra octubre-abril del periodo fiscal pasado, bueno, el déficit pasó de 300.000 a 900.000. Entonces, obviamente, cuando uno va con esos papeles a negociar, aumentame el techo de la deuda, y bueno, acá se empieza, o recortame el gasto, subime el impuesto, y ahí está la rosca, si querés, ahí está el problema No de te cómo... olvides que hay una campaña muy polarizada y ya estamos en full efecto electoral, y los republicanos siempre son muy de mantener de rehén esta discusión cuando les toca hacer oposición, ¿no? O sea, aunque no hubiera triplicado el déficit, tendríamos esta discusión siempre. Sí, y te digo más, Sara, también va a pasar cuando sean los republicanos gobierno, porque fíjate, esto es la deuda, ¿no? Acá yo les muestro acá cómo vino la evolución de la deuda americana. Acá pasaron gobiernos demócratas, republicanos, tuvimos gobiernos republicanos que casi no cumplieron la ley de presupuesto, digamos, esto no es algo que se cae el mundo si violan el techo de la deuda, digamos. Hay veces que no se lo aumentan y la economía puede seguir funcionando, pueden seguir pagando. 13 veces en la historia se suspendieron el techo de la deuda, ¿no? Y en 2011 tuvimos esta situación, ¿no? Porque, digamos, a medida que Estados Unidos va teniendo más déficit fiscal, tengan en cuenta, Ana, que si Estados Unidos no pisa el freno en el gasto de este año, volvemos a un déficit fiscal, esto es lineal, ¿no? Obviamente no va a pasar, pero vamos a un déficit fiscal que va a volver al 8% del PBI, un montón. Entonces, ahí lo que se está hablando, más allá de que la película de fondo es el techo de la deuda, el core de la cuestión ahí es la dinámica fiscal, me parece. Entonces, que Estados Unidos no encarrile sus cuentas públicas, estas tensiones van a tener que seguir estando, porque, a ver, hoy estamos al límite, ¿no? La deuda hoy pública es 31.400 millones o trillones de ellos, ese es el límite. O sea, un mes más y Estados Unidos va a tener que pedir autorización para pagar. ¿Es la deuda lo que no va a pagar? Bueno, hay un montón de cosas que Estados Unidos puede hacer para cubrir ese gap. Puede suspender las jubilaciones, puede suspender gasto. En 2011 dejaron de pagarle a la administración pública. No necesariamente es un default de la deuda, de toda la deuda, ¿no? Como para un poco matizar el drama de esto. Como siempre digo, el pánico es disciplinador de lo que pasa y se supone que va a llegar a un acuerdo. Vamos a ver ahí, en un acuerdo hay que negociar, en las negociaciones hay que ceder. Entonces creo que las partes van a ir cediendo un poco y bueno, Dios dirá después ahí como en 2022 si lo tienen que volver a subir. Hasta ahora venían cómodos porque en 2021 ya lo habían subido mucho al techo, digamos, y entonces ahora se le acabó el changüí, digamos, ahora tienen que volver a esto y bueno, van a ir negociando este aumento del techo de la deuda. Ahora, Ana, esto puede ser una buena noticia que le aumenten el techo de la deuda, perfecto, no hay default, pero cuidado para una mirada de largo plazo, las macro tendencias, que Estados Unidos está teniendo un nivel de deuda de 120 puntos del PBI. ¿No? Era 60% previo a la crisis de Lehman, y va a tener una deuda muy alta en un contexto en el cual nosotros creemos que las tasas de interés se van a mantener altas. Por lo tanto, el esfuerzo fiscal va a ser cada vez mayor. Digo como para la mirada, salir un poquito de la coyuntura y mirar un poquito más allá, que aumente el límite de la deuda, es una buena noticia, ok, pero el mercado debería ser un poquito más enfático a la hora de pedirle mayor, que los números fiscales muevan al mercado, digamos, salen los números fiscales y nadie lo mira, no aparece en Bloomberg, digamos, hay que ir a buscarlo a la página del Tesoro para destacar cómo viene la dinámica fiscal.
Mi percepción también es que va a depender muchísimo de esta negociación, lo que el mercado haga después, qué es lo que va a haber en términos de cuáles son las fichas que se van a entregar y se van a ceder en la negociación, para ver cómo el mercado, cuán duro se pone el mercado después para exigirle esa disciplina fiscal. Por otro lado, te llevo a lo que charlamos, porque el otro día en el one-on-one con Ahmed Riesgo, que recomiendo que todo el mundo escuche, y lo charlábamos, vos decís que coincidís en algunas cosas, en otras no. De corto plazo, él hablaba de una oportunidad de buy the dip, digamos, buy the dip, que es aprovechar el revuelo y la turbulencia para ir a buscar precios más abajo del valor de algunos títulos que van a sufrir en esta negociación, y que él descuenta que va a haber un acuerdo y un arreglo para salir del tema de la pared brutal que tienen con la deuda. Sí, ¿Cómo lo ves? a ver, yo todavía tengo algunas, la película general estamos de acuerdo, en el bisturí hay cosas para ir comentando, porque no todo se va a mover igual. A ver, este affair de la deuda lo que le generó es, le generó volatilidad al mercado en un momento de mucha tensión. Estábamos con que el temor de la recesión, el temor de la crisis bancaria, bueno, le sumamos el temor de default, era demasiado ruido, todas las malas noticias juntas, y fíjate cómo de esas tres prácticamente se va, con la crisis financiera, como siempre digo, y no quiero ser tan enfático en que se terminó o no, pero el límite de la deuda está encaminado, y en cuanto al nivel, a la caída, la economía en recesión todavía, como les justifiqué anteriormente, todavía tenemos tela para cortar. Entonces, ahí, y ahora vamos a ver también los bancos regionales, más allá de que siguieron bajando, y también tenemos niveles de bancarrota, tres bancos, casi lo mismo que en todo 2008. En 2008 fue la crisis más generalizada, acá fue más concentrada, y si querés de suma cero, porque esos bancos fueron absorbidos por, en este caso, los grandes bancos, por lo tanto no hubo un juego de suma cero, si querés. Así que Sí, no sé si lo vas a tocar después, si me querés ordenar esto, pero hay una pregunta respecto de esto y quisiera una bueno, discusión. ahora voy cuando vemos el mercado, un segundito Perfecto, que, dale. entonces, vamos acá a nuestra gran amiga, la Fed, que es donde nosotros pivoteamos para hacer análisis. Entonces acá, el mercado cree que las tasas van a bajar, la Fed dice que no va a bajar. ¿Dónde estamos puestos nosotros? ¿Dónde estamos parados en que la Fed no la va a bajar? ¿Y por qué decimos eso? Acá ven la historia, la suba más alta, el periodo contractivo más rápido desde 1980, todo lo que ya hemos hablado hasta el cansancio. Una buena noticia acá es que ese 5,25 es lo más alto, ya le está ganando a la inflación de los últimos 3 meses. O sea, si bien la inflación tenemos las expectativas racionales mirando a futuro, digamos, están 2 puntos, bueno, si vemos en los últimos 3 meses como inflación adaptativa, si quieren, bueno, le está ganando por poco. Yo les comenté que la tasa de inflación anualizada en Estados Unidos de los últimos 3 meses está cerca del 4,5–5%. Bueno, al fin le ganó. Vamos a ver si alcanza. Digamos, recuerden esto. Siempre una cosa es el remedio y otra cosa es la dosis que le damos a eso. ¿Cómo lo vamos a bajar? Entonces, recuerden, la Fed dijo que se van a mantener hasta el primer trimestre del año que viene. Otra cosa de la que está pasando es que el mercado le viene machacando, que la Fed va a bajar la tasa de interés, pero de a poquito va arrugando, porque antes decían, el mercado daba que empezaba a bajar a partir de junio, ahora dice que va a pasar a bajar a partir de septiembre. Y cuando vemos la distribución de las probabilidades de que antes que suba 25 puntos más, que antes eran 0, bueno, ahora son del 20%. O sea, veo que las expectativas hay que también son dinámicas, y también el mercado va reculando a veces. Por ahora yo creo que el mercado de a poco va a ir bajándole el precio a la baja de tasas de interés. ¿Por qué? Insisto, porque el mercado tiene un escenario más negativo del que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, vamos acá, Ana, acá me detengo un minuto porque es el core de nuestra conclusión. Un poco, acá somos un poco más disruptivos, arriesgamos a ser un poquito más contraria al mercado. El mercado tiene la lectura de que la Fed llega al techo llega a la terminal rate, como le dicen, y a partir de ahí todas las tasas empiezan a bajar, es momento de alargar duration. Bueno, yo digo acá, cuidado porque acá estamos en un contexto de situación de curva invertida. Por lo tanto, no todas las tasas ya hicieron el terminal rate.
Entonces, fíjate cómo, acá pongo los últimos 3 periodos en los cuales la Fed subió la tasa. Fíjense cómo en este periodo la Fed fue subiendo la tasa y la tasa de los bonos a 2 años y a 10 años se encontraron allá arriba. Y a partir de ahí empezaron a bajar todas. Vamos a la última suba de tasa. Lo mismo, siempre las tasas, cuando la Fed sube la tasa y termina, ahí convergen todas las tasas y ahí siguen bajando. ¿Qué es lo que tenemos acá? La Fed alcanzó el techo. Ok, ¿dónde está la tasa de 2 años y la de 10 años? Recontra abajo de esa tasa. Entonces, mi lectura humilde es que, cuidado que las tasas de 2 y 10 años tienen espacio para subir y tienen que encontrarse con la tasa de la Fed. ¿Y por qué digo que la tasa, bueno, acá para verlo un poquito más de corto plazo, ¿no? Es el mismo gráfico. ¿Y por qué digo esto? Bueno, acá en lugar de ver la tasa implícita que dan los bonos, ajustable por inflación y sin ajustar, mido cómo está la tasa de 10 años hoy respecto a la inflación de los últimos meses, ¿no? Entonces, hoy tenemos tasas del 3,5% con inflación promedio de los últimos 3 meses anualizada del 5, como les dije. Es decir, seguimos en terreno negativo. ¿Cómo es la historia de la tasa de 10 años respecto a la inflación? Y bueno, es un 2%. Entonces, Ana, vamos a la cuenta del almacenero. Permítame la simplificación. Vamos a un escenario de inflación del 3,5%, 4%. Pongamos 3. Bueno, ¿cuánto tiene que rendir la tasa de 10 años? Históricamente, 2 puntos reales, se tiene que ir a 5. Entonces, esa es, si querés, ante la conclusión que comentabas antes de Ahmed, es, bueno, yo ahí tengo mis dudas si las tasas largas van a empezar a caer. Yo le veo más potencial alcista a las tasas de los bonos largos que a las tasas cortas, porque las tasas cortas ya están casi en la terminal rate. Entonces, ese es para mí un punto crucial. Una normalización de la curva, en definitiva. Una normalización, exactamente, Ana. No sé si va a pasar en los próximos 6 meses o en los próximos 2 años, pero se tiene que dar eso. Dicho de otra manera, si se va a normalizar la curva, lo que tienen que caer van a ser las tasas cortas, las tasas largas no. ¿Por qué? Porque estamos en un nuevo régimen de inflación. Entonces yo veo como que mi interpelación al mercado es que el mercado a veces no se quiere dar cuenta que estamos en un cambio de régimen y analizan como si estuviésemos entre 2008 y 2019. Entonces, cuidado con eso, por lo menos ese es un poco el view que tenemos de largo plazo. Por eso ahí cuando los bonos y interpelamos algunos análisis que es momento para alargar duration, no, para nosotros no es momento de alargar duration, preferimos seguir manteniéndonos cortos, aprovechar esas tasas que están rindiendo los fondos de money market o los fondos o un bono a 3 meses que rinde arriba del 5%, porque, ojo, el riesgo de default nosotros creemos que no va a llegar la sangre al río. Ni siquiera alargarías plazos para posiciones de investment grade. Los investment grade todavía tienen, a ver, los spreads ahí subieron mucho, en un contexto de normalización deberían comprimir, pero, a ver, nuestra cartera global testimonial tenemos gran parte de los investment grade ahí, no nos queremos ir preferimos más corto por el impacto que pueden tener la suba la volatilidad de tasas largas. Entonces, un poco acá en la conclusión van a decir, no pensar que porque la Fed llegó al techo de la tasa y quede pausada ahí, todas las tasas van a empezar a caer. Creemos que es momento de que las tasas vayan a buscar esa tasa, porque incluso lo lógico sería que las tasas de los bonos estén por encima de la tasa de la Fed. Digamos, estamos en una situación, una anomalía, ¿no? Entonces, eso es un poco la visión de mediano plazo, ¿no? Entonces, acá rápidamente nos quedan pocos minutos antes de perder el rango de atención. Todos lo ven, acá el mercado de largo plazo, ¿qué pasó? En lo que va del año ganan las acciones contra los bonos. Si hacemos una mirada de largo plazo, de un año, como para decir, bueno, hacemos una cartera, no la vamos a cambiar todos los meses. Bueno, en el año vemos cómo se convergieron el rendimiento entre los bonos y entre bonos y acciones. Obviamente las acciones lo que le aportan a la cartera es más volatilidad, por eso cuando nosotros somos más conservadores, es más pensando en la reducción de la volatilidad de la cartera, ¿no? Cuando lo vemos, si quieren, un poco el detalle por el asset class, voy rapidísimo, ahora no te preocupes, es
cómo el S&P se recuperó de este bajón que tuvimos con la crisis bancaria. Tuvimos un dólar que está quieto, acá hago otro paréntesis, de acuerdo, perdón, acá un dólar que quedó estable. Yo escuché también que el dólar está muy apreciado. Bueno, cuidado cuando hablamos de lo general. ¿Está apreciado? Sí, tenemos que abrirlo. ¿Contra quién está apreciado? Contra el yen. Contra el resto de las monedas no está apreciado. De hecho, está a un nivel, te diría, de equilibrio, ¿no? Entonces, así que ahí soy un poquito más, ahí tengo esas diferencias. Obviamente, con el dólar subiendo, los commodities ajustan. Fíjense acá cómo la pifiamos en el view por la guerra y demás. Los commodities hace un año que viene cayendo el petróleo, y viene cayendo el trigo, el maíz, todo. Y sin embargo, acá también tenemos que los bonos más o menos la vienen piloteando, le van aportando algo de rendimiento a las carteras, por lo menos nos dan cierta seguridad. Paso rápido, ¿dónde está el valor de las acciones? En las grandes tecnológicas. ¿Por qué las grandes tecnológicas nos están aportando a la cartera? Y bueno, porque el año pasado se derrumbaron, ¿no? Entonces eso es lo que está haciendo, está viendo un catch-up en el rendimiento, y si miramos en largo plazo, un poco que ahí defendemos nuestra visión de estar más en los sectores más defensivos que en los agresivos, como salud, bueno, utilities nos dejó mal parado, pero como consumo, salud, y entonces quedaron estables. En tiempos de malaria, por lo menos, no perdimos tanto. Es un mal año para los sectores value. Acá algo de la crisis bancaria, a ver, no sé si querés la pregunta, pero lo que estuvimos viendo, sobre todo ayer, tuvimos 3 caídas de bancos, a ver si me los acuerdo, el Silicon Valley, el First Republic, y bueno, pensé que me lo iba a acordar. Signature. ¿Cómo? Y el Signature Bank. Esos activos, enormes bancos, eso obviamente arrastró a todo el sector. En los últimos días tenemos una estabilización, incluso cuando vemos el balance de la Fed. Recuerden que la Fed está para poner el pecho a la crisis. Cuando se cayeron los bancos, los salió a rescatar, incluso esos redescuentos, bueno, los bancos ya devolvieron la mitad. O sea que, sí, viéndolo, obviamente no me animo a arriesgar que se terminó la crisis, pero estamos con una nadie puede, Martín, arriesgar eso, porque nadie tiene, más que la Fed, nadie más tiene el view interno de cada uno de los bancos que tienen oversight de la Fed. Puede haber alguna pequeña bombita explotando en alguno de los balances de esos bancos, básicamente por alguna cuestión más de calce de plazos, que fue el problema original que tuvo, por ejemplo, Silicon Valley Bank. Pero no te da la sensación, como vengo leyendo yo, que a diferencia de la crisis financiera del 2008, la Fed está haciendo un trabajo muchísimo más minucioso y muchísimo más preventivo de hacer un backstop de todo esto mucho antes, sin el moral hazard que implicaba salvar a los accionistas? Esta vez estás hablando de depositantes, y el FDIC, etcétera, está elevando sus techos de garantía para que esto no se convierta en una crisis financiera en la medida en la que puedan solventarlo, ¿no? En todo caso, se concentrarán un poco las ofertas en pocos bancos, pero no estamos viendo ahí demasiada gravedad, más allá de si viene algún otro susto con algún banco puntual. ¿Coincidís en general? Sí, tal cual, Ana. A ver, yo tengo que confiar no me voy a poner en contra de la Fed y a discutir su política de regulación. Digamos, quiero pensar, digamos, no soy especialista en regulaciones bancarias, pero quiero pensar que después de la tamaña crisis que tuvo la economía en el 2008, la economía aprendió, ¿no? Y aprendieron a hacer esos mecanismos de regulación, y sobre todo en regulaciones bancarias, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la Fed activa. Lo que pasa es, claro, esta crisis le llega a la Fed en un momento que la Fed quiere convencer de que va a achicar su balance después de la borrachera monetaria que tuvo. Entonces ahí es un poco, bueno, ¿a qué le asigna más prioridad? ¿A apagar el incendio de corto plazo o a mejorar la estructura monetaria para que la inflación baje al nivel objetivo, ¿no? Entonces yo creo que cuando las papas queman, la Fed interviene, y bueno, si la inflación tiene que esperar en bajar, tardará en bajar más. Digamos, creo que Total. el pánico es disciplinador en ese sentido. Ahora, Lo urgente antes que lo importante. Si hay una cantidad de bancos ahí que están tambaleando, y la verdad no lo sé, yo miro el crédito que sigue, subieron las tasas, sube el crédito, bueno, los balances de los bancos no es que vinieron mal, digamos, así que, o sea, habrá que ir limpiando los balances
moderadamente, ¿no? Sin que eso genere una corrida sobre algún tipo de activo que descalabre todo. Bien, no te Entonces, interrumpo más. ya voy terminando. A nivel global, cuando vemos la cartera global, sigue siendo Europa el beneficio que no vimos. Siempre me lo castigo porque no lo vi a eso, pero todavía seguimos sin estar optimistas con Europa. Creemos que va a venir la corrección, más allá de este suba del 17% que tienen en lo que va del año las acciones. Fíjense que bien repunta América Latina y no los emergentes. ¿Por qué los emergentes? Acá de nuevo atención a mirar qué tiene cada índice, porque si hay algo que el mercado escribió muchísimo es que cómo la reapertura de China nos va a suavizar el ciclo económico, las economías crecen y todos va a suavizar el ciclo. Bueno, lo que pasa es que las acciones de China, digamos, no tienen toda la macro ahí metida. Entonces tienen muchas tecnológicas, estamos con problemas con Taiwán. Bueno, y eso hace que en lo que va del año las acciones del índice de Shanghái sea el peor de todos. Fíjate qué paradoja, ¿no? Entre la macro, la que más crece, y en los mercados la que menos aporta, ¿no? Es el Entonces, efecto de un mercado altamente regulado y con otras directivas que no responden solamente a la rentabilidad o sustentabilidad de las empresas. Acá hay una decisión tal política cual. distinta. Por eso siempre enfatizamos, consulten con el asesor, cuando a la hora de invertir no compren historias a cajón cerrado, ¿no? Digamos, lean qué tienen adentro, a ver si eso es lo que quieren invertir, ¿no? China es más, fíjate cómo China siempre iba asociada a las tecnológicas, y las tecnológicas en Estados Unidos volaron y las chinas no. Hay que ir al detalle. Si queremos saber en la cartera global, todos estos errores se van compensando, porque, bueno, LATAM nos aportó y nos aportó recientemente, ¿no? Fíjate Brasil cómo recuperó. Con esto voy cerrando y quiero cerrar con los commodities, en el cual se estaba viendo, yo también, otra de las conclusiones que escuché es que los commodities están en un ciclo alcista, entonces está bueno estar posicionado en commodities. Bueno, nuevamente, podemos estar en un ciclo de precios altos, pero no que los precios van a seguir subiendo. ¿Se entiende? Estamos en un nivel de precios que están, vamos al caso de la soja si quieren, previo a la pandemia estaba en $300, bueno, ahora está en un nivel promedio de 500. ¿Quiere decir que va a seguir subiendo a 600? No, no, cuidado con eso. Por eso es que hoy que el petróleo valga 70 no es un mal precio, está bien. No, previmos o proyectamos que podía superar largamente los $100 por la crisis en Europa, que Rusia sale del mercado, que Estados Unidos se queda sin reservas estratégicas, todos los condimentos como para decir hay menor oferta y mayor demanda que me generen tensiones en los precios. Sin embargo, no se está viendo eso, por eso es que no niego esos drivers. Lo que digo es que el impacto en los precios no está siendo como se esperaba. Por lo tanto, por eso decimos los commodities, no es que va a soplar y hacer botella con los precios, ¿no? Es decir, va siempre, por eso la participación de los commodities en las carteras siempre debe ser no mayor al 5%, porque van a estar expuestos a una volatilidad enorme. Y para cerrar con el oro, el gran fetiche que tiene el mercado con el oro, ¿no? Acá fíjense, el oro es la ambulancia del dólar a nivel global. Cuando el dólar ahora se está apreciando, el oro empieza a caer. Cuando se debilita el dólar, y bueno, cuando empieza a haber más temores de crisis, ¿no? De la crisis bancaria en Estados Unidos, o que la Fed baje muy rápido las tasas de interés. Entonces nosotros, para ir ya con esto, cierro, Ana, como nosotros creemos que la Fed va a seguir manteniendo la tasa alta, ¿no? Porque la inflación sigue alta y le va a costar tiempo bajar, le demos fortaleza al dólar, ¿no? Más allá de que Europa venga en un proceso más rezagado en la suba de tasas, el dólar tiene mejores y además con una economía americana que se encuentra más fuerte que la europea e incluso que la japonesa, creemos que el dólar está en este nivel. No le jugaríamos en contra al dólar, a ver si con eso se entiende. Y tampoco es que el oro, bueno, siempre es una reserva de valor que uno le puede dar a la cartera. Ya subió un 10%, el que quería en lugar de cash quiere tener oro, este año le fue bien, el año pasado le fue mal, o sea, le aporta volatilidad. Entonces, en ese sentido, para tener liquidez y disponibilidad, para eso vayan a un bono corto o a un fondo de money market en Estados Unidos que está rindiendo al 4 o 5%, es una buena tasa, ¿no? Así que, Y además te quedas en cash para esperar algunas oportunidades.
Exactamente, sí. exista. A ver, hay que estar todos esos nubarrones que bien comentaste, Ana, están, obviamente lo dicen todos, no nos vamos a poner en contra del consenso, sí, un poco le bajamos un poquito el precio a algunos pronósticos que hace el mercado. Obviamente, como siempre decimos, somos esclavos de los datos. Si los datos mañana nos viene una sorpresa negativa, en nuestra proyección no lo estamos viendo, o incluso no se están viendo las propias proyecciones de los que estudian la macro, como lo estudiamos nosotros, y que saben mucho más. Así que nadie está diciendo que la economía va a entrar en un ciclo recesivo de un 2 o 3%. ¿Cuánto mucho están hablando de una caída a nivel de actividad del 0,1, 0,2? Claro, nosotros venimos de Argentina, que es un aperitivo, te lo firmo ya, ese escenario. Así Ahí cabe la interrupción. La semana que viene, el 24, tenemos House View local. Los invitamos a ir confirmando a medida que salgan las invitaciones para participar de este mismo House View, pero en su versión local. Aprovechando la interrupción de que hablas de que para la Argentina todo esto es una panacea. bueno, curvas peligrosas le llamamos al título, así que bueno, ya le vamos spoileando un poco el view que tenemos. Así que bueno, Ana, no sé si tienen alguna otra pregunta, como siempre invitarlos a visitar nuestro blog y hacernos todas las preguntas que quieran. Nos van a encontrar en perspectivas.coen.com.ar. Martín, te veo en la oficina en un rato. De cualquier manera, nos vemos igual en esta misma edición el mes que viene del House View Global. Le agradecemos a todo el mundo y bueno, aparentemente siguen las señales mixtas. Recesión soft landing lento, me queda claro. Un lento soft landing. Lento soft landing. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos el mes que viene. Bueno, muchas gracias.